Alabado sea el Señor. Glorificado sea Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gracias, Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me concede de estar en su casa de oración y de poder dirigirme a su pueblo, redimido con su sangre, la sangre de Cristo Jesús, y también al pueblo que simpatizan con nosotros, nuestros amigos, los cuales también amamos y oramos por ellos, los respetamos y quisiéramos pues verlos también aquí con nosotros en la congregación. A todos les damos la bienvenida a este programa y les decimos pues que estamos intercediendo a nuestro Dios por ustedes y queremos que ustedes pues en un día no muy lejano, especialmente nuestros amigos, que puedan ser parte de esta congregación o de cualquier otra congregación si no están en el estado de Pensilvania y en la parte este, por así pues especificarnos mejor. Glorificado sea Dios. Quiero invitarles ahora a que elevemos una oración y me disculpan porque tenemos un problemita aparentemente con técnico, pero estamos saliendo y eso es lo que creemos y entonces pues echamos hacia adelante. Alabado sea el Señor. Oramos. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tus ricas y abundantes bendiciones, Señor, que tú nos has dado hasta este momento. Te pedimos, Señor, que tú, oh Dios, por medio de tu Santo Espíritu, tomes control, Señor, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra alma y aún de nuestro cuerpo, Señor, para que nosotros podamos alabar y glorificar tu nombre, Señor, y ser útiles, Señor, en tus caminos. Úsanos, Señor, como un canal de bendición, que podamos hablar, Señor, a la mente, al corazón de nuestros hermanos y amigos, Señor, para que así ellos puedan ser edificados, Padre Santo, y que nosotros podamos, Señor, cumplir con el mandato que tú nos diste de que predicáramos el Evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Gracias, Señor, por esas promesas. Dejamos todo en tus manos, Señor, y queremos que tú nos guíes en todo lo que aquí hagamos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga. Vamos a cantar un cántico y después le voy a dar parte a nuestro hermano Marcelino para que él pues eleve una oración a favor de los hermanos que están, alabado sea Dios, afectados de salud. Amén. Gracias, Señor. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Amén. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama. Yo le pido y Él me da. Yo le llamo y Él me responde. Contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama. Yo le pido, Él me da. Yo le clamo y Él me responde. Contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama. Yo le pido y Él me da. Yo le clamo y Él me responde. Contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No
nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama, yo le pido, Él me da, yo le clamo y Él me responde, contesta mis peticiones. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Dios les bendiga, hermano. Voy a pedir al hermano Marcelino que pase por acá y él va a interceder por los hermanos que están un poco afectados de salud. Alabado sea Dios. Santo Dios. Amen. Praise Aleluya. God. Praise God. Dios bendiga a todos mis hermanos. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo damos la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador, a quien damos la honra y la gloria siempre, hoy, mañana y por todos los siglos. Amén. Gloria Amén. al nombre del Señor Jesucristo. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Amén. Diré Aleluya. yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Yes, Lord. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirás y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad. No temeremos el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Alabado Gloria sea al el nombre del Señor. Señor. Así que, hermanos, en esta hermosa noche presentamos Santo Dios. esta lista de hermanos que hace meses que estamos presentando, creyéndole a Dios por la sanidad de cada uno de ellos, y enfatizamos por la salud de la hermana María Gabriela Figueroa, que está recluida, haciéndole el asunto para cáncer, tratamiento. Praise God. Aleluya. Ashley Villahermosa está un poquito mejor. Celi de Pérez Gutiérrez también está padeciendo. Santo. Y su niña Tayanés Gutiérrez. Yo menciono a esta muchacha porque son las más que yo conozco y sé que están pasando por esas necesidades difíciles, hermanos. Santo Dios. Y todos los hermanos que están aquí, recuérdese siempre que nosotros no oramos para que Dios sane a nadie. Ya Dios sanó. Usted, la Biblia dice, es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Aleluya. Nosotros creemos por fe lo que Cristo hizo. Así que oramos dándole gracias a Dios. No lo voy a mencionar a todos para avanzar. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Oramos, Padre, en el nombre de Thank you, Jesús. Jesus. Aleluya. Te bendecimos, te honramos. Te damos gracias, Señor. Tú conoces la lista que hay aquí, Dios Yes, mío, de Lord. hermanos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros la hemos puesto en tus manos, creyendo, Padre, que tu poder, Dios mío, se manifiesta en estos cuerpos. Dios mío, la gloria tuya se manifiesta. Dios mío, liberando a estos hermanos y hermanas, niñas y jóvenes, en el nombre de Jesús. Señor, con la autoridad que tú nos has dado, Padre, no porque nosotros no lo merezcamos, sino, Señor, porque creemos, Señor, por la fe en tu palabra. Señor amado, que tú nos diste ese don, nos diste ese privilegio, Dios mío, de orar los unos por los otros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tomamos el control en tu nombre, Jesús. Reprendemos toda artimaña del diablo, toda acechanza, Dios mío, del enemigo en contra de estos hermanos y de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, Señor. Yes, Lord, En el aleluya. nombre de Jesucristo, glorifícate, Lord, Dios. aleluya. Señor, liberando, manifestando tu gloria, Dios, conforme a la fe de cada uno de los hermanos que están Santo escuchando Dios. esta Señor, transmisión. aleluya, En el Jesús. nombre de Jesús te declaro sano, te declaro sana por la Santo llaga de Dios, Jesús. aleluya. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad, todo Glorifícate, cáncer, manifiéstate, toda diabetes, Señor, todo problema en los aleluya. huesos, en las rodillas, Yes, todo Lord, problema en aleluya. los riñones, Los en el ojos. corazón, en los ojos, Yes, en el Lord, nombre de aleluya. Jesús. En la tiroides, Te declaramos everywhere, sano. Father, dice lo- Oh, Sano en el nombre de Jesús de tu Jesús, corazón, gloria tuya. tu garganta, Nervios, Señor. en el nombre de Jesús de tus Nuestra piernas. cabeza, Señor, En el everywhere. nombre de Jesús eres Jesus sano, name. eres sana. En el nombre de Nombre de Jesús todo virus de cáncer te Yes, vas. Lord. Lo declaramos Aleluya. inoperante. En el nombre de Yes, Lord. Jesús. En el nombre de Jesús.
Declaramos inoperante toda diabetes, toda alta Yes, presión. Lord. Aleluya. En el nombre de Jesús, problema con el próstata. En el Yes, nombre Lord. de Jesús, Aleluya. problema en el colon, en las Santo piernas. Dios. En el Aleluya, nombre de Jesús. Jesús. Estamos sanos Lord. por la Yes, chaga Lord. de Jesús. Glorifícate, Señor. Dios. Porque tu palabra lo ha dicho, por tu chaga fuimos Hemos nosotros sido curados. sanados, sí, Señor, En el nombre de aleluya. Jesús, recibe la Dios, gloria, tu palabra, Maestro. Señor, es Gracias tu porque tú lo promesa. hiciste, Señor. Recibimos, Amén. Señor, En el la nombre de bendición, Jesús. Padre, en el Thank you, nombre de Lord. Guárdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Thank you, Jesus. Pásale directo. Y bendice a la Santo hermana Dios. Francis con la escuela bíblica que va a estar llevándose a cabo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le Bendecido bendiga. Dios, aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Thank you, Lord Jesus. En este día, hermanos, le damos gracias al Señor una vez más por sus misericordias, sus bondades, su amor, su eterno poder y la bendición que nos da de habernos dado un día más para poder Amén. adorarle, bendecirle y glorificarle y darle gracias porque Él se la merece, Señor. Y nosotros pues estamos agradecidos de todo lo que Él hace y sabemos que Él se manifiesta en medio de nosotros por medio de nuestras alabanzas y nosotros queremos adorarle y bendecirle por esto. En este momento yo también me presento delante del Señor porque yo sin Él no puedo hacer absolutamente nada. Padre Santo, Padre Santo amado, Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia para decirte, Señor, gracias por todo Yes, lo que Lord. tú has hecho, por este día que nos has dado, por este privilegio que nos da, Señor, cada día de podernos acercar a ti, de buscar tu rostro, de buscar tu presencia, de estudiar tu palabra. Señor, te damos gracias. Te suplicamos, oh Dios, que estés con nosotros, que te pases en nuestro medio, que tu Santo Espíritu y tu Santa Presencia se mueva, Señor, en nosotros, que podamos sentir la dirección tuya, también, Señor amado, tu Santa Presencia en nuestras vidas. Así los hermanos y las hermanas y los amigos que nos observan también puedan recibirlo, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos, pero sobre todo abre la mente y el corazón, Señor, y haz que tu santa y divina palabra, oh Señor, penetre en cada vida y le dé aliento y le dé fuerza para continuar hacia adelante. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, guíame y ayúdame, oh Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, gracias. Bendecido Thank you, sea el Lord. Señor. Como ustedes sabrán, pues, hemos cambiado los estudios de la escuela dominical de los domingos a los jueves. No vamos a dar explicaciones el por qué, pero sí le vamos a decir que el cambio, pues, afecta a todo el mundo y me afecta a mí también. Bendecido sea el Señor, pero vamos a darle gracias al Señor por todo. Él sabe todo lo que hace y nosotros nos sometemos, ¿verdad?, a las reglas y a las regulaciones que a veces pues tenemos que hacer. Bendecido sea Dios. Hoy estamos estudiando la lección número 19 del expositor y en la unidad de los Hechos de los Apóstoles en la primera parte. Después de esta lección creo que tenemos 2 lecciones más que tienen que ver con los hechos. Esta primera parte, me imagino que en el próximo expositor tendremos la segunda parte. Pero por ahora estamos en la primera parte y vamos a estar en el capítulo 8. La lección de esta semana iba a ser capítulo 8 del 1 al 40, 9 del 32 al 43 y 10 del 1 al 48. O sea, eran 3 capítulos para lectura de esta semana. Sabemos que el tiempo siempre nos traiciona y yo quiero que ustedes me perdonen si yo me paso por unos minutos más o unos 15 minutos o lo que sea, ustedes me disculpan. Yo trato de hacer lo más corto posible, resumen más eso, pero la idea no es resumir la clase, es que la palabra de Dios llegue a las vidas y la reciban como se dice, que la reciban con gozo, con alegría y con anhelo de aprender. Bendecido sea Dios. La lección de hoy se llama La expansión de la iglesia. Como ustedes pueden ver, hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Vamos a estar viendo hoy en el capítulo 8, 9 y 10 cómo se sigue expandiendo y cómo Dios sigue usando a sus siervos. En esta semana, en esta lección de hoy, vamos a estar viendo especialmente a 2 personas que sobresalieron. Y el primero fue el diácono Felipe y el segundo va a ser Pedro, el apóstol Pedro. Cómo Dios los usó a ellos de una manera, como yo diría, tremenda, llevando el evangelio
en una situación como se encontraron especialmente los diáconos, el diácono Felipe, que él salió de Jerusalén para Samaria por causa de la persecución que se desarrolló después del apedreamiento de Esteban, y esto trajo problemas para los creyentes, y cada cual tuvo que correr por su vida, ¿verdad? Escapar por su vida y correr a un lugar donde hubiera más seguridad. Y aquí nos encontramos con Felipe, y Dios lo usó de una manera tremenda, usándolo en prodigios y milagros, y se manifestó el Espíritu Santo de una manera especial, y las almas se convirtieron, y llegaron muchas almas al conocimiento del Señor por medio del trabajo de este hombre, y también por el apóstol Pedro. Ok, la clase es un pequeño resumen de la clase de hoy. Aquí vamos a estar viendo, la verdad central nos dice: el Espíritu Santo da poder y dirección para el ministerio. Yo creo, hermano, que nosotros necesitamos entrar más en el libro de los Hechos, porque la gente como que se ha acostumbrado al cántico y al brinco y al salto y qué sé yo qué, y han descuidado un poco lo que se requiere para alcanzar la presencia del Señor y el poder de Dios en nuestras vidas. Y nosotros necesitamos ver cómo Dios administró en el principio de la iglesia primitiva, cómo Dios trabajó y cómo el poder del Espíritu Santo era tan tangible, la presencia de Dios, que la gente podía oír, que los que estaban administrando eran dirigidos, podían oír las direcciones, podían oír que Dios les decía: acércate a ese carro, podían oír: ve a la calle derecha, como a cada cual le dio su instrucción. Y nosotros no somos diferentes a aquella gente. Nosotros estamos sirviendo al mismo Dios y estamos creyendo las mismas cosas y estamos viviendo para agradarle a Él. Ese poder del Espíritu Santo debe manifestarse en nuestras vidas también, porque la palabra del Señor dice que Dios es el mismo ayer, hoy y será siempre el mismo. No se muda y no cambia. Así es que si Él lo hizo en el pasado, lo hace hoy en el presente, y lo hará en el futuro, porque Él no tiene variación de cambio. Bendecido sea el Señor. Y nosotros podemos ver cómo la iglesia se desarrolló, cómo creció en número, en poder, ¿verdad? Y en autoridad, porque el Espíritu Santo le daba poder. Y aquí nos dice que el Espíritu Santo da poder y dirección para el ministerio. Si no tenemos esto, tenemos que pedirlo. Porque de la única manera que podemos desarrollar esto es que Dios se desarrolle en nosotros esto, es que Dios nos dé ese gozo, esa paz, esa porción del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el versículo clave vamos a estar viendo a Romanos 8:14, que nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Okay? Así es que si usted y yo somos guiados por el Espíritu de Dios, quiere decir que usted y yo somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y si somos hijos, sabemos que Él nos oye, hermano. Porque no hay ningún padre que un hijo lo clame a Él y no le responda. Y Él dice en su palabra que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos no nos dará el Espíritu Santo si se lo pidiéramos. Así es que estamos ahí. Hay necesidad de que busquemos el rostro del Señor. Hay necesidad de recibir el poder de Dios. Hay necesidad de ejercerlo en nuestra vida. Él está ahí presto. Lo que usted tiene que hacer es recibirlo, buscarlo, recibirlo, pedirlo, hermano, porque tiene que pedirlo. Bendecido sea Dios. Y en las metas de la enseñanza que vamos a estar estudiando, examinaremos cómo Dios sobrenaturalmente extendió el testimonio de la iglesia primitiva. O sea, cómo Dios, usando a uno, usando a otro, usando al otro apóstol, usando al otro creyente, hizo que la iglesia siguiera creciendo. Y eso es válido hasta el día de hoy. Él sigue haciendo lo mismo el día de hoy.
Segundo, vamos a estar viendo, debemos de reconocer la necesidad del poder y la dirección de Dios, de la dirección de Dios al compartir el evangelio hoy. Usted y yo sabemos que nosotros solos no podemos hacer nada, hermanos. Por mucha palabra e inteligencia y sabiduría y conocimiento usted o yo podamos tener, bien sea de la palabra o de lo secular, con eso no nos ganamos a nadie. Para podernos ganar al Señor, a la gente para el Señor, necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, que guíe nuestra mente, que guíe nuestros pasos, que nos mantenga en comunión con el Señor, que nos mantenga firmes y fieles a su palabra y que podamos con denuedo, con anhelo, predicar y enseñar la palabra del Señor. Así es que le necesitamos de una manera especial en nuestra vida el poder del Espíritu Santo. No entiendo por qué algunas personas no le tienen miedo, no quieren hablar de ellos, no quieren recibirlo. No lo entiendo, hermanos. La verdad es que no lo entiendo, pero hay necesidad de que lo recibamos. Y la tercera es, se nos alentará a que busquemos la ayuda de Dios en todo lo que haga al testificar de Cristo. Cada vez que usted y yo testifiquemos del Señor, necesitamos la dirección de Dios, hermano. Porque esto no es para yo ser vista. O esto no es para que el hermano o la hermana o el evangelista o el misionero o cualquier persona que haya experimentado una bendición de Dios testifique si ha visto ello. No, esto es para que Dios sea glorificado y bendecido y para que la gente sienta el deseo de buscar y servir a Dios. Este es el propósito de la predicación del evangelio. El único que tiene que crecer aquí es el Señor. El único que tiene que ser honrado y adorado y bendecido es Dios. El único que recibe la gloria y la honra es el Señor. Entonces usted y yo lo que debemos hacer es someternos a la palabra de Dios. Amén. Y así buscar el rostro del Señor. Y el Señor se encargará de hacer el resto. Porque nosotros hacemos lo menos, lo más poco, lo que menos cuesta. Él ha hecho lo que costó más, dio su vida. Bendecido sea el Señor. Aquí vamos a estar viendo la porción. Yo voy a leerle la porción que tengo en la escritura citada en el expositor. Y como usted puede ver, es un material grande, pero yo tengo pocos textos. Así es que yo voy a leer los que tengo y el resumen le dirá lo que resta. Dice aquí, entonces Felipe, capítulo 8, verso 5. De los Hechos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y me detengo aquí. Esto aconteció, por causa de la persecución. Después que apedrearon a Esteban, hermano, se levantó una persecución tremenda y los creyentes empezaron a cada uno escapar por su vida, como nosotros decimos, ¿verdad? Buscaron un lugar donde pudieran ir. Ellos pensaron que con esto se había acabado el movimiento del cristianismo. Pero no saben que esto fue lo que abrió el camino. Esto fue lo que le dio ímpetu y fuerza al cristianismo para que siguiera hacia adelante. Entonces, vemos que son dispersos, pero ellos no se quedaron callados. A donde quiera que ellos iban, predicaban a Cristo. Y muchos les oían y muchos se convertían al Señor. Por eso es que vemos aquí a Felipe predicando en Samaria. El verso 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Una cosa que Dios ha hecho siempre es que donde se predica el evangelio, Él se manifiesta, hermanos. Él hace señales y Él hace prodigios, hace sanidad, liberta a los cautivos, ¿verdad? Y a los endemoniados y le da libertad para que busquen el rostro del Señor y se aparten de la maldad. Así que Dios siempre hace prodigios y milagros. Bendecido sea Dios. El versículo 26 nos dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, y escucha, hermanos, deténgase muy bien en cada verso, porque aquí nos está hablando que los ángeles nos pueden hablar, ¿verdad? Así como le hablaban a José cuando María y José estaban con el problema de Herodes, le hablaron unas cuantas veces a José, también nos pueden hablar a nosotros.
también le pueden hablar a usted. Si estamos alertas, si estamos atentos, si estamos buscando al Señor, también un ángel nos puede hablar a nosotros. Amén. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Usted se da cuenta, hermano, para usted poder oír la voz del Señor, usted tiene que estar ¿en qué? Tiene que estar en un continuo, ¿qué? ¿En un continuo qué? Una comunicación continua, una relación estrecha con Él, de tal manera que usted lo pueda oír. Porque Dios nos habla, lo que pasa es que nosotros estamos tan ocupados y nos estamos preocupando de tantas cosas. Y ahora todo el mundo está preocupado por la gasolina y está preocupado por la escasez que hay y está preocupado por los precios. Ahora más nos vamos a escuchar la voz de Dios si no nos ponemos en oración y clamor al Señor. Tenemos que tener nuestro sentido bien asentado, bien afilado para poder escuchar. ¿Ok? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Usted se da cuenta? Nos está hablando que el Espíritu Santo le está hablando a este hombre que era un diácono, ¿verdad? Y le está hablando, le está dando dirección, igualmente que usted y yo podemos recibir. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde de esta escritura, por supuesto yo estoy brincando los versos, estoy en el verso 35 en el expositor. Usted sígame en la Biblia y quizás va a entender mejor el mensaje, ¿ok? Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, el Señor se preocupó, así como se estaba preocupando por un montón de gente que se acercara a la iglesia, también se preocupó por un solo hombre también. Pues Dios no tiene acepción de personas. Él tanto ama a muchos como ama a los pocos. Así es que, como podemos ver, él primero le estaba predicando a mucha gente, pero ahora está recibiendo la dirección del Señor para que vaya a hablarle a uno. Así es que usted no se desanime, ni yo tampoco, ni aquí en la iglesia nos desanimemos cuando no haya muchos, porque realmente lo importante es que se predique al Señor. Sí, Él Señor se encarga del resto, hermano. Usted y yo no tenemos que hacer más que lo poquito, el resto es del Señor. Aquí vamos a estar ahora al 9:32. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Esta es la segunda porción de la escritura y vamos a estar en el capítulo 9 y estamos empezando en el verso 32, pero si usted quiere saber bien la situación, lea al completo el capítulo para que esté al día. Dice el verso 33, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo a Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Vamos al verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Como usted puede ver, vamos a estar viendo cosas que hizo tanto Felipe como hizo el apóstol Pedro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, después de él de haber resucitado y ascendido al cielo, y después de ellos haber recibido el Espíritu Santo. Bendecido sea Dios. Verso 37. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Entonces, sacando a todos, dice en el verso 40, llamaron a Pedro. Pedro estaba cerca en Jope y esta gente había oído lo que había acontecido allá con Eneas, y entonces ellos hicieron venir al apóstol Pedro para que también viniera y orara en una situación, una crisis humana, hermanos, porque cuando se trata de la muerte, especialmente si una persona más joven o que no ha estado enferma y de momento muere, pues la gente se desespera y quisiera que Dios interviniera e hiciera un milagro, y todos quisiéramos que fuera así.
pero nosotros sabemos que está establecido que el hombre, ¿verdad?, muera una vez y después de esto el juicio. Así que no todo el tiempo el Señor va a levantar a los muertos. Él se va a levantar a los muertos cuando Él quiera glorificarse en el momento que Él quiera hacerlo, ¿verdad? Así es que vemos que a Dorcas Él la levantó. Vemos que levantó a Lázaro, vemos que levantó al hijo de la viuda y a quizás algunas otras personas, pero nosotros sabemos que no todos los muertos se levantaron, ¿verdad? Así que eso no quiere decir que no hay poder porque no se levantan los muertos. Los muertos tienen que morir, hermano. Dios nos dio término corto, como estudiábamos el domingo aquí en el libro de Job. Se decía que Él nos ha dado término corto, que los días del hombre son llenos de males y de sinsabores. Así bendecido sea Dios. En el capítulo 10 y verso 19 brincamos ahora. Dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, esto es cómo se manifestó aquí el Espíritu Santo en estas personas que Ananías, ¿verdad?, Cornelio llamó para que vinieran a orar por Ananías, y vemos cómo Dios se manifestó de una manera especial, derramando su Santo Espíritu entre los gentiles por primera vez. Bendecido sea Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo aquí. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Verso 20: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Verso 34. Alabado sea, entonces Señor. Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Qué verdad, hermanos. ¿Verdad? El verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Verso 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, ¿verdad? Si fuera en el tiempo de hoy, no, hermano, tienen que estar 6 meses estudiando la palabra y aprendiendo y dando testimonio y dando aquí y dando allá. Pero Pedro entendió que cuando una persona recibe al Señor y la recibe de verdad, hermano, no hay nada que impida que sea bautizado. Y Él nos lo dejó saber ahí. Pero hoy nosotros sabemos mucho. Hoy queremos hacer las cosas a nuestra manera y queremos poner tantas reglas y tantas regulaciones y tantas cosas. A veces por eso muchas personas no asisten a la iglesia y no quieren saber de la iglesia por tantos requisitos y tantas cosas que se hacen. Pero la salvación es sencilla y es simple, y usted y yo debemos de predicar la palabra tal y como está, no añadirle ni quitarle, decir lo que dice la Escritura y dejar que Dios haga lo que va a hacer. Usted puede ver aquí 3 porciones diferentes, y vamos a estar viendo a 2 personas específicamente, a 2 personas, a Pedro y a Felipe. Felipe era uno de los diáconos, bendecido sea el Señor, que había sido seleccionado para la alimentación, para ¿cómo se dice? Para la administración de la alimentación de las viudas griegas. Y vemos que los requisitos que se demandaban era que fueran llenos del Espíritu Santo, que tuvieran sabiduría, que tuvieran temor de Dios, que fueran creyentes, buenos creyentes. Así que no se puede ser un diácono siendo como cualquier cosa. Tenemos que tener respeto a las cosas del Señor. Tienen su orden y tienen sus regulaciones también. Bendecido sea Dios. Aquí voy a darle un poquito de resumen. Como usted puede ver, casi en todo lo más importante ya le expliqué. Dios usó diversos medios y circunstancias para la expansión del testimonio de Cristo, la evangelización, que se predicara y se enseñara lo que Él hizo. Algunas de estas cosas fueron la persecución. ¿Usted cree que la persecución no era necesaria? Pues el Señor vio que era necesario. La usó. La desesperada necesidad humana y dirección sobrenatural, ¿verdad? Y la dirección sobrenatural es en esta necesidad superhumana o necesidad humana desesperada. Se nos hablaba de Dorcas, ¿ok? Y la dirección sobrenatural es el derramamiento del Espíritu Santo cuando cayó sobre los gentiles. Bendecido sea Dios.
no se limitó a la iglesia solo a la predicación, sino que ejercieran el poder de Dios para hacer prodigios y milagros. Se debe de testificar de su grandeza, vivir en una estrecha relación con Él y seguir las instrucciones tanto bíblicas como la dirección del Espíritu Santo. Y para poder seguir estas cosas, usted tiene que conocer la Escritura y usted tiene que tener una experiencia con el Espíritu Santo para que usted pueda oírle, para que pueda seguir sus reglas o lo que Él les mande hacer. Hemos observado cómo comenzó todo después de haber sido enviado el Espíritu Santo y cómo Dios trajo muchísimos miembros de creyentes a la iglesia. Dios también usó a otras personas que no eran los apóstoles y por medio de ellos se hicieron prodigios y milagros y otras más personas fueron alcanzadas. Por supuesto, aquí tenemos el ejemplo de Felipe. Felipe es uno de los diáconos, no era un apóstol, pero era un creyente y servía al Señor y era un diácono y estaba lleno del Espíritu Santo, había experimentado el poder de Dios en su vida y cuando usted tiene el poder de Dios en su vida, usted no puede quedarse callado. Amén. Usted tiene que hablar, tiene que testificar, tiene que dejarle saber a la gente que Dios le ama, que Dios lo quiere salvar, que no quiere que se pierda, que Él ha hecho ya lo que había que hacerse para que usted escape por su vida. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo no podemos quedarnos callados. Hoy observaremos los hechos de Felipe, uno de los diáconos elegidos para la administración en el repartimiento del pan a las viudas griegas, y los hechos del apóstol Pedro, y algunos de los hechos del apóstol Pedro, porque aquí no están todos. Bendecido sea el Señor. En la primera parte del expositor vemos que nos dice el ministerio de Felipe, gozo en la ciudad. Hubo un gozo porque Felipe empezó a predicar y había ahí en Samaria un tal llamado Simón Mago que estaba engañando a la gente y la gente se creía que este era el gran poder de Dios con las obras de artes, de magias que hacía. Pero, hermano, el enemigo le gusta estar, ¿cómo se dice? Imitando las cosas de Dios. Pero nunca le va a resultar bien sus imitaciones. Cuando oyeron la gente de Samaria el evangelio de Jesucristo, se convirtieron a Jesucristo y se olvidaron ¿cómo se llama? De Simón el mago. Así es que aún el mago también se convirtió al Señor y vino a creer y se pasaba todo el tiempo con Felipe. Aunque en un momento cuando los apóstoles oyeron en Jerusalén que había sido recibida la palabra de Dios en Samaria, enviaron al apóstol Pedro y a Juan y a otros más discípulos a que visitaran a Samaria. Y entonces ellos habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Pero ¿qué acontece? Que cuando viene Pedro y pone las manos sobre los creyentes y los creyentes reciben el Espíritu Santo, este mago quiso ofrecerle dinero a Simón Pedro para comprar el don del Espíritu Santo, hermano. El dinero no vale en las cosas del Señor, aunque lo necesitamos tanto para todas las cosas. Usted y yo no podemos. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra lo necesitamos para tantas cosas, pero la obra del Señor no necesita que usted y yo ofrezcamos dinero para hacer las cosas. El que haga esas cosas está mal. Pedro le dijo que mal de amargura lo veía, ¿verdad? Porque el don de Dios no se compra con dinero. Y para toda aquella persona que quiera temer a Dios, aprenda. No se puede hacer. Bendecido sea el Señor. Ok, por causa de la persecución que se desarrolla en Jerusalén en contra de los creyentes, Felipe el diácono, uno de los dispersados, descendió a Samaria y les predicaba a Cristo. La gente le escuchaba oyendo y viendo las señales que hacía en el nombre del Señor, ¿verdad? Vemos que es bueno oír cuando hay un ministro, un evangelista, un misionero, un pastor que Dios lo usa en la exposición, ¿cómo se dice?
exposición, ponerle las manos para hacer de manos. Y los usa en orar para que reciba el Espíritu Santo o cualquier otra cosa, hermano. Usted tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, porque nosotros no estamos supuestos a estar yendo detrás de los milagros, sino que los milagros deben de seguir detrás de nosotros, que nosotros debemos de estar haciéndolo, no siguiéndolos a ellos. Bendecido sea el Señor. Aquí dice, habría gran gozo porque muchos que tenían espíritus inmundos salían. Y paralíticos y cojos eran sanados. Había razón para haber gozo, hermano. Samaria fue un lugar que Jesús visitara y también le administró a la samaritana en el pozo de Jacob. También en el pozo de Jacob. También en la gran comisión Jesús ordenó a que se predicara en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. La gente creyó el mensaje de Dios predicado a través de Felipe. Esto también ayudó a que los samaritanos reconocieran que habían sido engañados por Simón el mago, que ellos creían que era el poder de Dios en que se movía en las cosas que él hacía. Así que tenga cuidado que no todo lo que brilla es oro y no todo lo que se mueve es Dios. Tenga cuidado. Dice así, pero por la misericordia de Dios, Simón también creyó y se bautizó junto con otros que habían creído. Este se maravillaba de los milagros y prodigios que se hacían en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No debemos de echar de menos que Simón Pedro reprendió a Simón el mago cuando ofreció dinero para poder hacer que la gente recibiese al Espíritu Santo. Esto fue tratar de comprar el poder de Dios para sus propósitos. Versículo 8 del 18 al 24. Dios no puede ser burlado, nos dice la Escritura, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, verso 7. ¿Okay? Vamos a estar viendo el gozo en el desierto. Vamos a ver qué pasó en el desierto, ¿verdad? Con Felipe. Algo que tenemos que observar en este libro de los Hechos, hermano, la manera como la administración del Espíritu Santo se manifestaba en la iglesia primitiva. Él le hablaba, la gente lo podía oír, que le hablaban, le daba la dirección a donde tenía que ir, le daba los nombres de la persona. Dios sabe todas las cosas. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Entonces usted y yo tenemos que tener nuestros oídos afilados para poder escuchar la voz de Dios. Gozo en el desierto, Hechos 8, desde el 26 al 40. Dios despertó a la ciudad de Samaria. Felipe predicó a Cristo. A Dios le interesa tanto un solo hombre como una multitud. Él no hace excepción de personas. Pero también usó a Felipe para que le predicara a un hombre que se nos dice que era importante. Envió a un ángel, hermano. Mire cómo Dios ama al ser humano. Él no desprecia a nadie, hermanos. Por eso en aquel día nadie va a tener excusa. La gente piensa que en aquel día van a tener tantas excusas. No hay excusas, hermano. Porque si Él se escatimó por salvar a esta persona, y se ha escatimado por salvarnos a nosotros, y se ha escatimó por salvar a la humanidad completa, no hay excusas para usted ni para mí. Así es que mejor es que atendamos, como dice la Escritura en el capítulo 10 del libro de los Hebreos, que atendamos con más lo que hemos escuchado, y para que no nos deslicemos. Bendecido sea Dios. Dice aquí, pero también usó a Felipe para que le predicara a un hombre que se nos dice que era importante. Envió a un ángel para que le guiara a un camino desértico entre Jerusalén y Gaza. Capítulo 8 y verso 26. A un funcionario de la corte y tesorero de la reina de Candace de Etiopía. Versículo 27. Usted puede ver esto. Este regresaba de adorar en Jerusalén y en el camino leía el libro de Isaías
se nos dice que era el capítulo 53 de Isaías. Y sabemos que por lo menos se había estado leyendo empezando en el verso 7. En estos versos que nosotros que leemos y que estudiamos hoy, debemos detenernos y observar cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros y desear que también nos use a nosotros. Ver cómo trabaja el Espíritu Santo, hermanos. Y nosotros también desear que también Dios se manifiesta a nosotros de esta manera. Pero esto no lo vamos a lograr viendo televisión. Y esto no lo vamos a lograr estando en el teléfono. Y esto no lo vamos a lograr jugando, hermano. Esto lo vamos a lograr cuando usted y yo le demos tiempo al Señor para estudiar la palabra, para buscarlo en oración, para dedicarnos a hacer el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Bendecido sea el Señor. Esto no es cuestión de que es simplemente venir a la iglesia, estar aquí, pagar los diezmos y la ofrenda y mirar para atrás, regresar cuando hay servicio de nuevo. No, hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir para Dios y hacer lo que Dios dice que debemos de hacer. En estos versos, ¿verdad? Ya vi esto, poderoso ministerio del Espíritu Santo, lo podemos observar y lo podemos ver. Observemos la relación que había entre el Espíritu Santo y los apóstoles y los creyentes. Quiere decir que esta gente tenía sus oídos afilados. Todo el tiempo ellos podían escuchar lo que Dios quería hacer. Y Dios los dirigía a ellos. Y como dije ahorita al principio, Dios no se ha mudado, no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que el mismo Dios que servimos, ¿por qué no está pasando hoy? Tenemos que examinarnos. Bendecido sea Dios. El Espíritu le ordena a Felipe que se acerque y se junte a él, al carro que iba de camino, ¿verdad? Y vemos cómo se desarrolla la plática en Isaías 53:7. Y Felipe, comenzando de esta escritura, le anunció al eunuco, ¿verdad?, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y llegó a tal momento que él se convirtió, y no solamente se convirtió, sino que también vio la necesidad de que había que bautizarse. Cuando Felipe le habló de que había que bautizarse y él vio que había mucha agua, le dijo, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Y aquí en ese versículo 32 es donde algunas gente usa y lo oprimen en la escritura, lo ignoran como que es válido porque dice que tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es a confesarlo y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y algunas denominaciones, una denominación específica, no creen eso y entonces ¿qué hacen? Lo dejan en blanco para que usted no lo lea. Bendecido sea el Señor. Pero hay, dice la Escritura, del que le quita a la palabra. Y hay aquel de que le añade. Bendecido sea Dios. El Espíritu le ordena a Felipe que se acerque, se junte a él y vemos cómo se desarrolla la plática, ¿verdad? Felipe, comenzando desde esa escritura, Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús y él se convirtió en ser un seguidor de él, que le era necesario creer que Jesús, que es el Hijo de Dios, y que se bautizó, y el eunuco creyó y también se confesó a Jesús y se bautizó. Qué bueno es el Señor cuando Dios nos da la oportunidad de conocerle, hermano, la oportunidad de poderlo ver en las palabras, en las escrituras. Muchas personas que no le tienen aprecio a la palabra de Dios, hermano, las tienen en su casa, si no las leen, yo no entiendo cómo pueden vivir. Especialmente un creyente, yo no lo entiendo, hermano. La verdad es que yo creo que no leer la escritura es como cuando a uno le falta el oxígeno, que no puede respirar, debe de ser igual, I don't know. La parte 2 dice, el ministerio del apóstol Pedro. Con esa porción terminamos el capítulo 8. Yo les recomiendo que lea el libro, lo repase de nuevo, lo lea, tome nota y mire, observe cómo el Espíritu Santo trabajó en ellos y cómo puede trabajar en usted y en mí. Bendecido Dios. El ministerio del apóstol Pedro. Hechos 9, del 32 al 35. Aquí vamos a estar viendo sanado para ser testigo. Y aquí vamos a estar viendo a Eneas. El mismo Jesús que hizo milagros continúa haciendo milagros hoy.
Hermanos, su mano no ha sido cortada ni para sanar ni para salvar. Es el mismo ayer, hoy y siempre. No se muda ni cambia. Continúa haciendo milagros después de su resurrección. Su relación es con aquellos que lo conocen, como fue el apóstol Pedro. Pedro fue una clave poderosa para la misión de la iglesia en el libro de los Hechos, ¿verdad? Aceptados, ok, en el libro de los Hechos, perdón, hermano, pasé el papel que no era. El ministerio de Pedro lo llevó a visitar a los discípulos en Lida, el capítulo 9, y verso 32, cerca de Jope. Es allí donde se encuentra con un paralítico llamado Eneas, que hacía 8 años estaba de cama. La comunión que Pedro llevaba con Jesús hizo que él actuara por supuesto. También la experiencia que él vivió con su maestro en su ministerio terrenal aquí en la tierra. Cuando él vio a Eneas que estaba allí, que le dijeron que hacía 8 años que estaba paralizado, una persona después de tanto tiempo, hermano, todas las partes del cuerpo se paralizan y no se pueden mover. Imagínense 8 años ahí y él le dice las mismas palabras que Jesús usó, ¿verdad? Dice, levántate y anda. Bendecido sea Dios. Amén. Usted y yo aprendemos de nuestro maestro. Usted y yo aprendemos de nuestros maestros también, ¿verdad? Y vemos que él aprendió en el ministerio de Jesús que con la palabra de Dios que tiene poder y autoridad, es la que hace las cosas. Bendecido sea el Señor. Dice su maestro, le sanó, dice Jesucristo te sana. Y le ordenó que se levantase. Y Dios se magnificó en Eneas y en todos los habitantes de Lida y de Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Porque la noticia de lo que había pasado con Eneas llegó por todas partes, hermano. Cuando hay una noticia buena, la gente la corre. Y también a veces cuando están las malas también. Pero, ¿verdad? Vemos que esta buena noticia llegó y la gente corrió a aceptar al Señor y vinieron y aceptaron al Señor muchos. Se añadieron más a la iglesia. Dice, vemos cómo los milagros abren las puertas para que la gente sea salva. Los milagros abren las puertas. Pero sabemos, ¿verdad? O debemos de ser sabios de que no debemos de ir detrás de los milagros ni de las señales, sino que los milagros y las señales nos deben seguir a nosotros. Amén. Okay. Aquí la parte segunda es resucitada para ser testigo. Vemos un primer testigo, ¿verdad? Eneas. Vamos a ver a otro más. Esta es una señora que muere y que es resucitada por el apóstol Pedro. Resucitada para ser testigo. Hechos 9, del 36 al 43. ¿Cómo responder a una necesidad de vida a muerte? Es la pregunta que se nos hace. En este caso, ya había muerto la persona. Pedro no se turbó. Él sabía que lo que era necesario que había que hacer. Orar al que todo lo puede, igual que usted y yo, cuando estemos en problemas, cuando estamos en dificultad, cuando estamos en lucha, cuando estamos en enfermedades, hermanos, lo único que nosotros podemos hacer es orar. Amén. Orar, pedirle a Dios, pedirle a los hermanos que nos ayuden a orar, ¿verdad? Sabemos que la oración del justo puede mucho, dice el libro de Santiago, y nosotros creemos su palabra, la confesamos, y Él dice que la recibamos, y conforme a nuestra fe nos será hecho. Amén. Y vemos que aquí, Pedro, ya él había visto lo que había acontecido con la hija de Jairo, ¿verdad? Entonces vemos que algo parecido acontece aquí. Dice aquí, la noticia de lo que había acontecido en Lida a Eneas, el paralítico, había llegado a Jope. Sabían que Pedro se encontraba allí. O sea, esta señora estaba en Jope y Pedro se encontraba allí. Le hicieron la invitación para que viniera a una necesidad humana muy desesperada. La muerte, hermano, de una amiga muy querida. Pedro no rehusó la invitación
y llegó al lugar donde muchas amigas lloraban y mostraban las obras que Dorcas hacía y daban testimonio de sus limosnas a los pobres. Notemos la acción de Pedro. ¿Por qué mandó sacar todos los que estaban reunidos, hermano? ¿No sería por la incredulidad de ellos? ¿Verdad? Así como Jesús hizo cuando llegó a la casa de Jairo. La niña estaba muerta, decían. Él dice, no está muerta, está dormida. Y ellos se burlaron y se rieron de él. Y él los mandó a sacar para de fuera, ¿verdad? Y amén, junto con su padre y su madre y con los discípulos que fueron a él, fueron de la niña. Y él llamó a la niña, la despertó, ¿verdad? Dice que la despertó. Nosotros sabemos que la muerte es un sueño, bendecido sea el Señor. Y lo mismo pasó aquí. Pedro se dio cuenta que si dejaba tocar el montón de gente que ve allí llorando, no iba a poder hacer nada por la incredulidad de ellos. Pero el poder de Dios se manifestó y esta mujer fue restaurada a la vida. Dorcas. Amén. Ok. Pedro dice aquí, los que estaban reunidos, esto nos recuerda a Jesús cuando fue a casa de Jairo, Mateos 9:24 y el verso 25. Pedro, después de orar, pues puesto de rodillas, se le dirige la palabra al cuerpo que estaba muerto y le ordena que se levante. Ella abre los ojos y se incorpora y Pedro le da la mano y le ayuda a levantarse. Qué bello es el Señor, hermano. Amén. Si usted y yo lo que tenemos que hacer es creer lo que la palabra del Señor dice. Yes, sir. Creerla, hermanos. Pedro no era un sobrenatural. ¿No se acuerdan cuando pocos días antes de todas estas cosas, había negado al Señor? Había querido defenderlo y había venido a cortar la oreja a uno, ¿verdad? Así es que si ese fue Pedro y Dios lo usó de esta manera porque tenía el Espíritu Santo, usted y yo lo tenemos también. Amen. Lo podemos hacer. Bendecido Amen. Sea Dios. Qué bueno es Dios. La noticia llegó por todo Jope y muchos se convirtieron. Pedro permaneció allí por algún tiempo en casa de un Simón curtidor. Este curtía pieles de animales que muchos de ellos creían que eran algunos animales impuros y también animales puros. Pero Pedro había crecido en el Señor y él se estaba hospedando en esa casa y no le importó eso, hermano. Porque cuando usted crece en el Señor, todas esas debilidades y toda esa flaqueza que nosotros expresamos para los que comen y los que no comen, los que guardan día y los que no guardan día, como dice el libro de Romanos, hermano, todo eso desaparece cuando usted está firme en los caminos del Señor. Bendecido sea Dios. Y vamos a estar viendo la última parte. En Hechos capítulo 10, aquí vamos a estar viendo el verso 1, el verso 2, el 19, el 20 y el 30 al 38. Así que había que leerlo, yo no tengo tiempo. Aceptados de todas las naciones, ¿verdad? Los gentiles reciben el Espíritu Santo. Aquí vamos a estar viendo, por primera vez los gentiles reciben el Espíritu Santo. Y aquí sí yo quisiera leer un poquito de la Escritura, porque no tengo mucho detalle en el expositor de esto. Voy a leer algunos versos. El 1 y el 2 dice aquí, el 1 y el 2. Yo sé que estoy avanzada, ya el tiempo se me fue, pero vamos. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¡Qué lindo! Se necesitan hombres y mujeres así hoy. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole, y hermano, el Señor conoce nuestros nombres, sabe nuestra dirección, conoce lo que usted está haciendo ahora mismo, sabe si está recibiendo el mensaje o se está burlando. Él sabe y conoce todo lo que estamos haciendo en este mismo momento. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Oh my God. Usted se da cuenta, hermano, cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, trabaja usando a un ángel, dando instrucciones exactas y correctas, dando exacta dirección, diciendo los nombres de la persona, el sitio donde está, qué es la situación, a quién es que andan buscando, hermano, con exactitud, porque Dios no se equivoca con nada, hermanos. Yo no puedo leerle todo el capítulo, pero voy a leer un poquito más acá. Voy a ver lo que le estaba pasando a Pedro mientras tanto. Al verso, tuvo un gran hambre. Miren lo que le pasa a Pedro. Pedro dice, y tuvo al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad Pedro, y subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Qué bueno cuando una persona saca tiempo para orar. Bendecido Dios. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Ok? Ya vemos que, mire cómo está trabajando Dios. Usa un ángel en este lado en casa de Cornelio. Le da instrucciones a Cornelio de qué es lo que debe hacer. Él hace lo que el ángel le dice. Él los manda a ir a buscar a Pedro. En esta porción que estoy leyendo, ya ellos llegaron a casa de Pedro, a donde estaba hospedándose, porque no era la casa de él, ¿verdad? Y vemos que le dio instrucciones exactas y correctas y le dio descripciones correctas. Dios es exacto, es correcto, nunca falla. No, hermano, nosotros podemos ir seguros cuando Él nos dirige. Bendecido sea Dios. Y escucha lo que pasó aquí en esta última parte. Dice aquí, comienza con el mensaje del evangelio predicado. El libro de los Hechos comienza con el mensaje del evangelio predicado a los judíos solamente. Continúa con Felipe predicándole a los samaritanos. Y Pedro, que es el instrumento de Dios para abrir la misión a los gentiles, comenzando con un oficial del ejército romano. Este era un creyente de Dios verdadero, pero no participaba del pacto de la circuncisión y no llevaba a cabo seguir las dietas judaicas, pero respetaba las enseñanzas morales y éticas de los judíos. Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hacía limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Tuvo una visión de Dios y un ángel le habló y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido al cielo para memoria delante de Dios. Envía a Jope y haz venir a Simón Pedro. A la misma vez Dios estaba preparando a Pedro con una visión, un éxtasis, hermano. La misma cosa que le estaba pasando a uno, le estaba pasando al otro, de diferentes formas, en diferentes sitios, pero Dios obrando de la misma manera. Donde veía animales cuadrúpedos, inmundos, y una voz que le decía a Pedro que matara y comiera. Y Pedro replica, Señor, no, porque nunca he comido cosas inmundas. Dios le responde que no llame inmundo lo que Él ha limpiado. Y nosotros debemos entender esto. Dios nos ha limpiado
y Él nos ama, así sea el color que usted sea, la raza que usted tenga, el lenguaje que usted hable, la condición económica que usted está, Él lo ama y lo salva, y Él no hace excepción de personas. Bendecido sea el Señor. Fue así como Pedro reconoció cómo Dios usó a un ángel para que él fuera donde Cornelio y predicara a Jesucristo, y toda su casa y los que estaban con él fueran salvos. Observemos en todos estos recuentos el gran ministerio del Espíritu Santo. Debemos anhelarlo, hermanos. Llenos del Espíritu Santo. Aquí está Hechos capítulo 10, 39 al 48, con evidencias. Dios derrama el Espíritu Santo a los gentiles para mostrar a los judíos que Él los aceptaba en su familia. O sea, que no hacía acepción de personas, que cuando Él envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a la tierra, era para salvar a toda la humanidad, ¿verdad? Cuando dijo que en Él serían benditas todas las naciones, a Abraham, ahí estábamos incluidos todos. Entonces, a Él le está recordando aquí esto, ¿verdad? Que Él no hace excepción de personas. Pedro testifica que fue testigo del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Pedro proclamó hechos concretos. Dijo que Cristo fue crucificado, que Dios lo levantó de los muertos, que ascendió al cielo, que envió al Espíritu Santo, y había pruebas y testigos de todas estas cosas que él testificaba. Bendecido sea el Señor. Jesús es el Señor de todos, dice, y Él juzgará a los vivos y a los muertos. Y eso es bueno que usted y yo lo tengamos en cuenta, porque muchas personas piensan que en aquel día se van a salir con la suya, pero no hay tal cosa. Arrepiéntase y busque a Dios. La fe en Él nos libera del temor de la muerte y el juicio. La fe en su muerte expiatoria y su resurrección. Los que en Él creen reciben perdón de pecados por su nombre. Otra de las cosas que Él predicó. Y mientras Él predicaba esto, hermano, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje con las evidencias de hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Esta es una señal, ¿cómo se dice? Inicial para todo aquel que recibe el Espíritu Santo. Va a hablar en lengua y va a magnificar, glorificar, bendecir, adorar, poner en alto a Dios, porque Él es el que puede hacer todas estas cosas. Bendecido sea el Señor. Con evidencias, ¿verdad? En lenguas y magnificar a Dios. Y Pedro los exhorta que qué impediría ahora que estas personas que recibieron el Espíritu Santo fueran salvos, ¿verdad? Si ellos recibieron el Espíritu Santo, hermanos, no había ningún impedimento aquí en la tierra para que ellos fueran bautizados. Bendecido sea Dios. Había agua, los bautizaron, bendecido sea Dios. Y los mandó a bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso es nuestro Dios, hermano, y sus planes son eternos. Amén. Y quiere que usted y yo los aprendamos y lo entendamos y lo conozcamos y vivamos para adorarle, bendecirle y glorificarle y le honremos, ¿verdad? Siempre adorándole y bendiciéndole. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta aquí mi parte. Bendecido sea Dios. Gracias, Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Una vez más, que el Señor les bendiga, y es una bendición escuchar pues la palabra del Señor. Nosotros algunas veces no podemos o no apreciamos, porque quizás no podemos, que no estamos preparados para hacerlo, o por muchas otras cosas. Pero la verdad del caso es que la palabra del Señor es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, y nosotros debemos hacemos bien cuando nos, como dijéramos, nos ajustamos a ella. Dios me les bendiga, hermanos, Dios me les guarde. Voy a invitarlos ahora a que, gloria a Dios, inclinemos nuestro rostro y nos despidamos en oración. Amén. Glorificado sea el Señor.
Padre, te damos gracias, Señor, por estas bendiciones que hemos recibido en esta noche. Gracias. Te bendecimos, Señor, por tu Gracias, grande amor, Jesús. tu grande misericordia, por el poder que Thank tú you, tienes. Jesus. Oh Dios, por tu sabiduría y por tu santidad, Señor. Ay, Y, amor, y gracias, Señor, porque aun cuando tú eres un Dios santo, nos permites acercarnos a ti, Señor. Yes, Gracias, Lord. Padre Thank Santo. you, Jesus. Señor, ahora vamos a salir de este lugar. Te pedimos que tú, oh Dios, vayas con nosotros porque no queremos ir solos. Queremos que tu bendición vaya sobre nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Thank you. Dios me les bendiga. Hermano, déjeme darle la bendición sacerdotal. Y muchas veces, pues, Dios mío, ok. All right, la encontramos en el libro de Números, capítulo 6, verso 24 al verso 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Recordamos que el domingo, si el Señor lo permite, estaremos con ustedes a las 11 de la mañana y invitamos a todos nuestros amigos a que nos sintonicen. Les decimos, pues no se pierdan ¿cómo que se llama? La oportunidad de escuchar la palabra del Señor, porque eso es lo que le va a ayudar a usted en un futuro no muy lejano. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Hermana Francis. Yeah, Felipe. Gloria a Dios. The other side, the other side. Praise God, praise